solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Si acaso me preguntas tú, ¿a quién he de seguir yo? Seguro que responderé: ¿a quién sino a Jesús? Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Que feliz que se venga derramando gloria a Dios y siempre alabando. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Que feliz que se venga de mano dando gloria a Dios y siempre alabando. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. ¿Y qué dice la iglesia del Señor? Amén. Amén. Damos gloria al Señor, damos gracias al Señor y queremos honrar y bendecir el nombre de nuestro amado Padre, de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y nuestro Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al culto devocional de la Iglesia del Dios Viviente, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en la parte sur
del continente americano. Queremos dar una cordial bienvenida a nuestros amigos y a nuestros hermanos en Cristo que nos están siguiendo por esta transmisión en vivo. Que el Señor le bendiga en este día, su vida pueda estar gozosa, alabando al Señor juntamente con nosotros, la iglesia del Señor, el pueblo de Cristo. Pido a la congregación se ponga de pie para cantar el himno número 302, Alabanzas cada Cristo. Cantemos con mucho júbilo, con mucho gozo en el Espíritu. Alabanzas cada Cristo, ensalzada al Redentor, tributales santos todos, grande gloria y honor, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia, diremos de gran vencedor, la victoria es segura a las huestes del Señor, no pelear con la mirada, puesta en nuestro Redentor, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia, diremos de gran vencedor, el ventor alza cristiano de la cruz y caminar, de triunfo en triunfo, siempre firmes a avanzar, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia, diremos de gran vencedor, adelante en la lucha, oh soldados de la fe, la gloria es nuestro el triunfo, gloria a Cristo nuestro Rey, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia, diremos de gran vencedor. Hermanos, abran sus Biblias en el Evangelio según Lucas 14, para leer juntos versículos 25 al 33. Repito la cita bíblica. Lucas capítulo 14, del versículo 25 al 33. Y vamos a leer juntos, hermanos, la palabra de Dios. Sí, leemos, hermanos. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. ¿O qué rey,
al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén, hermanos. Oremos, hermanos, oremos y vamos a orar, hermanos. Señor y buen Padre Celestial, de veras te damos gracias por la bendición especial que tú nos das a nosotros, podernos congregar aquí en tu casa, cumpliendo lo que tú dices en tu palabra, que no debemos dejar de congregarnos como hermanos en Cristo en tu casa, como algunos tienen por costumbre. Señor, muchas gracias, porque tú has puesto en nuestros corazones estar en esta hora, en esta tu casa, para juntos, Señor, alabarte, adorarte con nuestros espíritus y con la verdad de nuestros corazones. Señor, proclamamos que tú eres el creador del universo, el hacedor de los cielos, la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay. Todo existe por obra de tu palabra poderosa, que de la nada hizo lo que es los cielos, la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay. Tú eres amor eterno. ¿Y por qué eres amor eterno? Eres misericordia y compasión eternas. Tú eres omnisciente, tú eres omnipresente, tú eres todopoderoso. Padre Celestial, tú eres luz, es decir, santidad perfecta, porque tú eres santo, 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 santísimo por toda la eternidad. Tú eres el único que tienes inmortalidad, porque eres espíritu, eres vida eterna. Padre Celestial, tú eres invisible, pero gracias porque te hiciste visible a nosotros en la persona de tu Hijo, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y a través de Él y por medio de Él te conocemos, sabemos quién eres tú, lo que tú piensas, tu voluntad, tu corazón santo. Padre Celestial, tú eres el único que es bueno. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesús a la persona con la que hablaba. Este hombre le dijo a Jesús, Maestro bueno, y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, Dios. Y porque tú eres el único bueno, oh Padre, tú das siempre cosas buenas a tus hijos que te piden cosas buenas, conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, Señor. Gracias, porque si nosotros te pedimos un pescado, no nos das una serpiente. Si te pedimos un pan, tú no nos das una piedra. Si te pedimos un huevo, tú no nos das un escorpión. El principio aquí es que tú eres bueno y porque eres bueno siempre das cosas buenas a tus hijos. Y que porque ser buena traen bendición a sus vidas, traen paz, traen gozo, traen bienestar en todo sentido, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Tú eres el Dios, el único Dios vivo y verdadero que hay, y aparte de ti no hay otro Dios. Por eso te adoramos, alabándote con nuestros espíritus y con nuestros corazones, Padre. Padre, deseamos
que tu nombre o tu persona sea santificada, que se mantenga por toda la eternidad tu santidad en forma inmaculada. Y deseamos que venga tu reino justo y perfecto aquí a esta tierra, para que se haga la voluntad tuya en la tierra como se hace tu voluntad perfecta y soberana allá en los cielos. Padre Celestial, oramos por nuestros hermanos enfermos, los que están enfermos y a pesar de su enfermedad están aquí en tu casa, Señor, edificándose en este culto. Y aquellos que están enfermos y están lejos de nosotros, te pedimos que los bendigas, que los alegres, que fortalezcas su fe sanándolos para la honra tuya, la honra de Jesús, la honra del Espíritu Santo. Padre, te rogamos por la paz en nuestra ciudad Guayaquil y también en el país. Señor, controla a Satanás. Señor, la gente que hace maldades, que destruye moral, espiritual y físicamente, las ciudades son personas influidas por el diablo, controladas por el diablo. Señor, controla al diablo, controla a Satanás dentro de sus programas de hacer daño y perjuicio a nuestro país, a la ciudad de Guayaquil, donde estamos ahora nosotros. Te ruego, Señor, que tú obres seguridad, protección, cuidado todopoderoso y amoroso para nosotros, tus hijos. Que tus santos ángeles nos cuiden de los ataques de los malos, de los secuestradores, de los homicidas, de los asaltantes, de los extorsionadores, de los mentirosos, Señor. Guarda a tu pueblo y guárdanos a todos nosotros, Señor, por medio de tu bendito y santos ángeles. Padre Celestial, oramos también por nuestras autoridades superiores civiles, a la cabeza de ellas el señor presidente de la República y toda persona colocada en autoridad y en eminencia en nuestro país. Oh Padre Celestial, inclúyelas para que tomen decisiones para bien, para el bienestar de nosotros en este país, Padre bendito. Y como tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, oramos porque nuestras autoridades civiles, motivadas, impulsadas por el Espíritu Santo, se arrepientan, se conviertan a Cristo, reciban a Cristo para que sus pecados sean perdonados, borrados y declarados libres de culpa por todos los pecados que hayan hecho. Para que reciban entonces, convertidos a Cristo, el Espíritu Santo, para que como hijos tuyos los guíen en tus caminos justos, santos y verdaderos. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el poder, tuya es la adoración y la alabanza, ahora y por toda la eternidad. Oramos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro hermano mayor Jesucristo y nuestro poderoso Salvador. Amén. 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 Seguimos alabando al Señor. Este es el día que el Señor ha hecho para nosotros. Amén. Nos vamos a alegrar y a gozarnos juntamente con Él y a darle gracias por todo lo que Él nos ha dado, por todo lo que Él hace a favor nuestro. Amén. Cantemos este coro, te doy gracias, Señor. Todo lo que me das, te doy gracias, Señor.
aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Vamos escalando peldaños. Así mismo, con mucho gozo, hermanos, mucha convicción, cantemos esta alabanza. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la luz. Los sigo el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la luz. Prosigo el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. A veces me siento débil, ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Gloria a Dios. Tome su asiento, querido hermano. Vamos a escuchar el mensaje con el tema Ser cristiano verdadero es tomar una cruz, con el pastor Isidoro Ceballos. Hermanos, abran sus Biblias para leer un versículo que se encuentra en el Evangelio de Lucas, según Lucas, en el capítulo 9, Lucas capítulo 9, y leemos el versículo 23. Lucas capítulo 9 y el versículo 23, que dice así: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí hay una palabra que es impactante, la palabra cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos en Cristo, la cruz de que habla aquí el texto, sí, la cruz de la que habla nuestro Señor Jesús, tiene un doble símbolo, hermanos. ¿Y cuáles son los dos símbolos que tiene el término, la palabra cruz en el lenguaje de Cristo? Primero, la cruz es símbolo, hermanos, escuchen, de sufrimientos, de padecimientos que tendrán que experimentar en carne propia cada día todos los que siguen fielmente a Cristo.
Entonces, primer símbolo, sufrimiento, padecimientos. Además, la palabra cruz en el lenguaje del Señor es símbolo literal de muerte, hermanos. La muerte, hermano, acecha a los que siguen a Cristo cada día fielmente llevando su cruz. Así que los dos significados o símbolos de la palabra cruz en el lenguaje del maestro son sufrimientos, padecimientos y la misma muerte. Entonces, ¿qué ocurre, hermanos? ¿Qué ocurre? La cruz, escuchen bien, la cruz es la identidad. Vuelvo. La cruz es la identidad de todos los creyentes en Cristo e hijos de Dios. ¿Escuchó bien? La cruz es la identidad suya y mía, que hemos creído en Cristo Jesús y estamos siguiendo al Señor. Hermanos en Cristo, el tema de hoy precisamente trata de esto. Ser cristiano verdadero es tomar una cruz, es cargar una cruz. Bien. Veamos en primer lugar este punto. El Maestro y Señor Jesucristo llevó cada día su propia cruz. Sí, su Maestro, su Señor Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, llevó cada día su propia cruz. El Maestro y Señor Jesús sufrió, hermanos, en esta tierra. Sus sufrimientos fueron profetizados por el profeta Isaías en el capítulo 53. Abran sus Biblias en Isaías capítulo 53 y observemos cómo Isaías profetizó los sufrimientos del Maestro, a quien el profeta Isaías llama el siervo de Jehová. El siervo de Jehová. Repasemos aquí en este pasaje, hermanos, de Isaías 53. Su sufrimiento. Jesús fue despreciado y desechado de entre los hombres. Versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado. Noten los sufrimientos del Señor. Fue despreciado y desechado entre los hombres. El versículo 3 dice que el siervo de Jehová, el Señor Jesús, fue un varón de dolores. Miren, despreciado y desechado entre los hombres. Dice, varón de dolores, un hombre que sufrió, en otras palabras. También dice el versículo 3, que fue un varón experimentado en quebrantos. Miren ustedes, 3, varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice también que Jesús fue menospreciado y no lo estimamos, versículo 3, y como que escondimos del rostro. Aquí está, fue menospreciado y no lo estimamos, no lo apreciamos en la realidad de lo que él era. Él sufrió nuestros dolores, dice el versículo 4. Ciertamente llevó él
nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En el versículo 7 dice que el Señor Jesús fue angustiado y afligido. Versículo 7, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dice aquí en el 7, miren, como cordero fue llevado al matadero. También dice que sufrió en silencio, él no abrió su boca. En el versículo 10, fue la voluntad de Dios quebrantarlo y sujetarlo a padecimientos. Miren el 10, mis queridos hermanos, el versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Sí, noten, fue la voluntad de Dios quebrantarlo y sujetarlo a padecimiento. Y finalmente leemos en el versículo 10 que él expuso su vida para expiar el pecado humano, para expiar su pecado y mi pecado. Bien, hermanos, ahora vamos a ver en Lucas 22 y en Mateo también acerca de los sufrimientos del Señor. Evangelio según Lucas 22. Evangelio según Lucas 22, 63 y 65. Dice la palabra de Dios. 63. Lucas 22, 63. Los hombres que los custodiaban a Jesús se burlaban de él, y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole, hermanos. Mateo capítulo 26. Sí, veamos en Mateo el capítulo 26, los versículos 67 y 68. Mateo 26, 67. Dice así la palabra. Entonces miren, le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Así que miren, hermanos, el Señor Jesús, el Maestro Jesús, llevó su propia cruz cada día. La experiencia, el sufrimiento, los padecimientos que fueron profetizados por Isaías, y que el Nuevo Testamento habla del cumplimiento histórico de esos sufrimientos, de esos puñetazos, de esos escupitazos, de esos golpes que sufrió nuestro Señor. Y escuchen, el sufrimiento supremo del Señor Jesús, ¿cuál fue? La muerte de cruz. Vamos a leer en la carta a los Filipenses. Sí, leamos en la carta a los Filipenses el capítulo 2. Filipenses capítulo 2, 5 al 8, hermanos.
dice la palabra, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Noten, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué clase de muerte? La muerte de cruz, la muerte más vergonzosa, la muerte más dolorosa, la muerte más estigmatizante, mis queridos hermanos. En esta relación leamos en el Evangelio según Juan capítulo 19, versículos 17 al 18, 19, versículos 17 al 18, 19 de Juan, 17 hasta el versículo 18. Y él, Cristo, noten, tomando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí, ¿qué hicieron? Le crucificaron, lo clavaron en la cruz, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y en Lucas capítulo 23, Evangelio según San Lucas 23, y leemos 32 al 33. Dice la palabra: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Así que vean, hermanos en Cristo, el Maestro y Señor Jesucristo llevó cada día su propia cruz, que comprendió sufrir, sufrir, sufrir. Y llevar la cruz para él le significó ser clavado en esa misma cruz, ser muerto en la misma cruz. Veamos entonces, hermanos, nuestro segundo punto. El discípulo de Cristo o los discípulos de Cristo deben seguir el ejemplo de su Maestro y Señor Jesucristo. Ya vemos lo que significó para el Señor Jesús llevar su propia cruz, sufrir indeciblemente y experimentar el sufrimiento supremo, ser clavado, morir en la cruz del Calvario. Nosotros como discípulos de Cristo entonces también debemos tomar nuestra propia cruz cada día y seguir al Señor Jesús. Lucas 9, el versículo Lucas 9 y el versículo 23. Dice la palabra de Dios, Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Por qué tiempo? Tome su cruz cada día. ¿Y qué debe hacer? Y seguir a Cristo tomando su propia cruz cada día, y así seguir a Cristo. Los discípulos de Cristo, al igual que su Maestro y Señor Jesucristo, deben experimentar el sufrimiento, la aflicción que el mundo caído en pecado les da. Juan 16,
el Evangelio según Juan capítulo 16. Y leemos el versículo 33. Juan 16, versículo 33. Leemos la palabra, hermano, ¿la encontraron? Dice el Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Para que en mí tengáis paz. Hay muchos llamados creyentes en Cristo que están encontrando su paz siguiendo al mundo, amando al mundo, viviendo en ciertos deleites, en ciertos placeres. ¿Por qué? Porque eso me trae tranquilidad y paz. Pero eso es una falsa paz. La verdadera paz es la que encuentras en Cristo, en comunión con Cristo. Esa es la verdadera paz. La otra que el mundo te da es falsa paz, mentirosa paz, que te engaña. Leamos en Juan 15, Evangelio según Juan 15, y leemos los versículos 18 hasta el versículo 20. Lucas 15, 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Hechos de los Apóstoles 8, del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, como leemos en el capítulo anterior. Y Saulo consentía en su muerte. Miren, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Leamos en Hechos 14, versículos 21 al 22. Hechos 14, 21 al 22. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Atención al versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario, miren, es necesario que a través, noten, de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El Señor, por medio de Pablo, decía a esos recientes discípulos, a esos recientes convertidos a Cristo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Vamos en la primera carta de Pedro, vamos a leer los textos. Primera carta de Pedro, vamos a leer
2 versículos. Capítulo 1 y el versículo 6. Leo la palabra de Dios, en lo cual vosotros, dice Pedro a los creyentes, os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y aquí en primera de Pedro capítulo 4, versículos 12 hasta el versículo 16. Primera carta de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de su padecimiento de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es glorificado, pero por vosotros es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece o sufre como cristiano, no se avergüence por ello, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, los discípulos de Cristo, usted y yo, al igual que ocurrió con el Señor, que llevó su propia cruz, nosotros también debemos cargar o llevar nuestra propia cruz cada día, y cargando nuestra propia cruz, seguir al Señor con firmeza, con fidelidad, hermanos. ¿Qué más implicaciones hay por tomar la propia cruz y seguir así a Cristo? A ver, vamos a leer en Lucas capítulo 14. Evangelio según San Lucas capítulo 14, y leemos el versículo 26. 14, 26. Dice el Señor: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el versículo 27, siempre léanlo unido al 26. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, que llevar la propia cruz, según el versículo 23, es aborrecer al padre, a la madre, a la mujer, al hijo y hermanos, a las hermanas, y aún la propia vida. Hermanos, alguien puede decir: no entiendo. El Señor nos dice que hay que amar a los enemigos. ¿Y cómo aquí dice que hay que aborrecer a nuestros familiares? Entendamos esto. Y vamos a leer en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y leemos versículos 37 hasta el 39. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí.
El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, llevar la propia cruz cada día y seguir a Cristo implica aborrecer a la familia, que según Mateo 10 quiere decir que no hay que amar a ningún miembro de nuestra familia más que lo que amamos al Señor. Sí, debemos amar a los miembros de nuestra familia, sí, pero menos que lo que amamos al Señor. ¿Dicen amén, hermanos? Amén. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay muchos cristianos que ese aspecto de llevar la cruz, aborrecer a su familiar o amarlos menos que al Señor Jesús y amar al Señor más, no se cumple. ¿Por qué? Porque muchas veces en el hogar, vamos a decir, se está haciendo la voluntad del papá, de la mamá o de los hijos. Y muchas veces eso es incumplir la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, hacer algo que está en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuántos hay que el día domingo dejan de cumplir el mandamiento? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el día domingo, el papá, porque las hijas o los hijos se lo piden, la esposa se lo pide, vámonos a la playa a pasarlo, estoy muy agotada, estoy muy cansado. Y ese padre muestra que ama más a su mujer y a sus hijos cuando dice vamos a la playa, cuando deben estar aquí en la casa del Señor. Espero que cuando usted escuche esto, no tome la decisión como algunos, ya no voy a ir a oír el Isidoro Ceballos, porque su predicación no les agrada. Esta predicación no llena templos, esta predicación no vacía los templos, hermanos. Así que, hermanos, si usted ama a su familia, a cualquier miembro de su familia, más que al Señor, estará sometido a los intereses, a los deseos y a la voluntad de los miembros de su familia que usted ama más que al Señor. Y escuchen, porque ellos les están llevando a hacer algo en contra de los mandamientos del Señor, en contra de lo que dice Dios en su palabra. ¿Está claro, hermanos? Así es. No hay muchas cabezas que hagan así, pero también yo cumplo con mi deber de predicar la palabra de Dios, hermanos. O sea que aborrecer a la familia implica amar menos a la familia y amar más al Señor. Y cuando nosotros amamos más al Señor, cumplimos con lo que el Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, obedecedme a mí, haz mi voluntad. Seguimos. Vamos a leer en el Evangelio según Mateo, capítulo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tomar la propia cruz cada día y seguir a Cristo, según esto que leemos, implica negarnos a nosotros mismos. Hermanos,
Cuando uno decide tomar la propia cruz y seguir a Cristo, eso significa ¿qué cosa? Que usted, su voluntad deja de ser la que manda en su vida, la que guíe su vida, la que dirija su vida, hermanos. Así es. Y como usted lleva cada día su cruz, se niega a sí mismo, negar a su propia voluntad, a sus propias intenciones, a sus propios deseos. Ya no es su voluntad, ya no son sus deseos los que guían su vida, sino la voluntad del Señor. ¿Y por qué ocurre eso? Porque usted se ha negado a sí mismo una vez que ha decidido tomar su propia cruz y seguir a Jesús. Vamos a ver en Marcos 10. Marcos 10 y leemos los versículos 20 al 21. Entonces, él respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Estoy leyendo Marcos 10, 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero el apellido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. El Señor habla a este joven que lo siga tomando su propia cruz, que era lo que le pedía, renunciar a todo lo que él tenía, y que se convierta en un hombre generoso con los necesitados, hermanos. Entonces, tomar la propia cruz y así seguir a Cristo va a implicar ser bondadosos, ser generosos con los necesitados, con los pobres, usando lo poco o lo mucho que tengamos por la gracia del Señor. La Biblia dice que el que da al pobre, a Dios presta. Y Dios devuelve significativamente, abundantemente. Y su pastor le da testimonio que es cierto. A mí me gusta dar. Sí, a mí me gusta dar. Y yo he notado, hermanos, que Dios me ha bendecido y me bendice materialmente. No me falta nada. Tengo lo suficiente y más que suficiente. Y cuando yo miro atrás veo y me acuerdo de este pasaje, que la generosidad para con los pobres, Dios la paga con gran bendición, hermanos. Así que, hermanos, lleve su cruz cada día y por favor sea generoso con los necesitados, hermanos. Y escuchen, voy a decirles lo siguiente. Alguien una vez fue a mi casa, yo estaba ahí fuera y un joven se acercó a pedir: no he comido, Señor, ¿me puede dar un pan? Y yo lo atendí. Y después me dijeron: ese que usted le dio es un ladrón, venía robando, que quede con él. Yo no lo sé, pero aun cuando es un ladrón, tiene hambre, tiene sufrimiento, tiene dolor, y aun cuando sea un malhechor, haga algo por él o por ella. El Señor murió en la cruz por santos. ¿Por quiénes murió en la cruz?
por pobres pecadores, por personas que el pecado los ha empobrecido y los ha llevado a la miseria espiritual y material también, hermanos. Así que si el ladrón se acerca a usted, a su casa, y le pide un pan, él también tiene necesidad y también debe ser amado por nosotros, hermanos en Cristo. ¿Lo creen así, hermanos? Amén, hermanos, amén. Tomar la propia cruz y seguir a Cristo, escuchen, es estar dispuestos hasta literalmente morir por la causa del Señor al cual seguimos. Literalmente morir. Para Cristo, llevar su propia cruz significó literalmente morir en la cruz por usted y por mí. De igual manera, llevar la propia cruz para un cristiano verdadero es la factibilidad de morir literalmente por el nombre del Señor, hermanos. Veamos unos ejemplos bíblicos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, 1 al 3. Hechos 12, 1 al 3. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y noten lo que dice el versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Para Jacobo, cargar su propia cruz significó literalmente morir por el nombre del Señor. El rey Herodes le cortó la cabeza con una espada. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, en entonces los días de los panes sin levadura. El ejemplo de Jacobo. Esteban, capítulo 7 de Hechos. Capítulo 7. Leemos desde el versículo 55 al 60. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo que aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, Señor Jesús, recibe el Espíritu. Señor, llévame a tu presencia para que acabe este sufrimiento. Y puestos de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El Señor recibió su espíritu. Aquí tenemos otro discípulo del Señor que llevar la propia cruz implicó literalmente morir. En este caso, lapidado en esa ocasión. El apóstol Pablo habla de este asunto en Hechos capítulo 26. Sí, Hechos de los Apóstoles capítulo 26. Y vamos a leer del versículo 9 al 10. El apóstol dando su testimonio de su vida pasada antes de ser cristiano. Hechos 26, 9 al 10. Ciertamente, dice Pablo,
había creído, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y noten lo que dice la última parte del versículo 10. Y cuando los mataron, yo di mi voto para que los maten. Muchos miembros de la iglesia de Jerusalén, llevar su propia cruz significó que los mataran. Literalmente murieron. Así es, hermanos, para muchos cristianos de Jerusalén, llevar su propia cruz significó literalmente morir. Todos los apóstoles, dice la historia, si con excepción de Juan, llevar su propia cruz significó morir literalmente por el nombre del Señor Jesús. La historia, la tradición dice que el apóstol Pablo murió en Roma. Su cabeza fue cortada con espada. Porque como él era ciudadano romano, a los ciudadanos romanos no los mataban en la cruz. Llevar la propia cruz significó para Pablo que una espada cortara su cabeza. Dice la tradición que Pedro murió en Roma clavado en una cruz con sus brazos extendidos hacia abajo. El Señor profetizó esta muerte con la que iba a glorificar a Dios. Pedro, Juan 21. Sí, Juan capítulo 21. Leemos Juan 21. Desde el versículo 18 al versículo 19. El Señor Jesús, restaurando espiritualmente a Pedro, le dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas, cuando ya seas viejos, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Miren, cuando ya seas viejo, extenderá sus manos hacia abajo. Te ceñirá otro, te llevará a donde no quieres. Y según la tradición dice que Pedro dijo que lo mataran, no clavándolo en la cruz. Él no quería, no era digno de morir como murió su Señor. Y que le crucificaran con sus brazos hacia abajo y sus pies arriba. Para Pablo y para Pedro, llevar su propia cruz hasta el fin implicó literalmente morir por la causa del Señor. Bueno, ¿y qué hay para los verdaderos cristianos que toman su propia cruz y siguen a Cristo cada día? ¿Qué hay para ellos? Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 y el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los verdaderos cristianos, que son los que toman su propia cruz y siguen a Cristo, de ellos es ¿qué cosa? Es el reino de los cielos, es el reino de Dios, que según la Biblia es un rey eterno, hermanos.
Los reinos terrenales son transitorios, son pasajeros y un día se acaban. Pero el reino de los cielos, que es suyo y es mío, porque seguimos a Cristo cargando nuestra cruz cada día, es un reino eterno, hermano. De ellos es el reino de los cielos. Los que toman su cruz cada día y siguen a Cristo tienen un galardón grande allá en los cielos, hermanos. Mateo 5, 11 al 12. Mateo 5, 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos. Noten, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los que toman su propia cruz y siguen a Cristo tienen un galardón grande, mis queridos hermanos en los cielos. Los que toman su propia cruz y siguen a Cristo cada día, escuchen, serán galardonados con 3 clases de coronas. ¿Sí? Serán galardonados con la corona de justicia. Segunda carta a Timoteo, el capítulo, segunda carta a Timoteo, y leemos en el capítulo la corona de justicia 4:8. Segunda Timoteo 4:8. Leamos el 7 también. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida y mientras han vivido en la tierra han cargado su propia cruz cada día y han seguido al Señor. Serán coronados con la corona de justicia. Recibirán estos la corona de vida, Apocalipsis. Sí, Apocalipsis 2:10. Sí, Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Y noten, sed fiel ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, y yo te haré la corona de la vida, la corona de la vida eterna. Los que toman su propia cruz y siguen a Cristo recibirán la corona incorruptible de gloria. Primera carta de Pedro, el capítulo 5, versículo 4. Primera carta de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
las coronas que dan los seres humanos, las coronas terrenales, hermano, pronto se marchitan y pronto terminan por allí. Pero la corona que usted y que yo recibiremos por haber tomado nuestra cruz cada día y seguir a Cristo es incorruptible. La corona incorruptible de gloria. Esa corona está hecha de una gloria que no se corrompe, que no se seca, que no deja de ser. Esa corona está hecha de una gloria incorruptible, eternamente incorruptible, hermanos. Los que llevan su propia cruz y así siguen a Cristo, escuchen, esto es muy interesante, participan de los sufrimientos de Cristo y el glorioso Espíritu Santo reposa sobre cada uno de ellos. Primera carta de Pedro. Capítulo 4, versículos 12 al 14. Primera carta de Pedro 4, 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino, gozaos por cuanto, miren, sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os goceéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos, de los impíos que nos hacen sufrir. Él es blasfemado, pero por nosotros Él es glorificado. Así que los que llevamos nuestra propia cruz, cada día seguimos a Cristo. Y ya vimos que la cruz implica sufrimiento por la causa del Señor. Nosotros estamos siendo participantes de los padecimientos, de los sufrimientos de Cristo, hermanos. Bueno, hermanos, quiero que leamos dos textos bíblicos más. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10 y leemos el versículo 38. Mateo 10, el versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hay una versión que traduce así, hermano: y el que no toma su cruz y me sigue, escuchen, no merece ser mío. Me gusta esta traducción. Leo: y el que no toma su cruz y me sigue, no merece ser mío. Lucas 14, 27. Lucas 14, 27. Dice la palabra del Señor: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Sí, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Atención al último. Dice este texto, otra versión: y el que no toma su propia cruz y me sigue, escuchen, no puede ser mi discípulo.
Hermanos, los textos leídos nos dicen, el que no toma su propia cruz y no sigue al Señor Jesucristo, no merece pertenecer a Cristo. No puede ser verdadero discípulo de Cristo. O digámoslo esto de otra manera, no es un verdadero cristiano. Sí, insisto, el que no toma su propia cruz y no sigue al Señor Jesús no es un verdadero cristiano. ¿Sabe? Yo, como pastor, hermanos, tengo una preocupación, no solamente por nuestra iglesia. ¿Cuántos han sido bautizados en nuestras iglesias evangélicas? ¿Cuántos son miembros de la iglesia evangélica y no son verdaderos cristianos? Porque no están llevando su propia cruz cada día y siguiendo a Cristo, hermanos. Porque hay un engaño que viene del diablo, que porque usted se ha bautizado, es miembro de una iglesia, tiene algún ministerio en la iglesia, es pastor de una iglesia, ya usted lo tiene todo, pero no vives llevando su propia cruz cada día y siguiendo al Señor. Me preocupa, porque tenemos con el hermano Ronald una responsabilidad pastoral con ustedes. Y por eso pueden ustedes estar notando que en los últimos tiempos, en los estudios bíblicos y en las predicaciones, estamos hablando de este asunto, del nuevo nacimiento, de ser verdaderos cristianos, hermanos. Y lo hago porque mañana, cuando me presente a dar cuentas al Señor, Él no tenga que reprocharme que yo no los instruí, yo no les enseñé con honestidad, con autoridad, la palabra de Dios y las demandas de ella para ustedes y también para mí. Tengo una pregunta. ¿Quiere usted ser pertenencia del Señor Jesucristo? Te hago la pregunta. ¿Quieres tú ser una pertenencia, una propiedad del Señor Jesucristo? Te pregunto, ¿quieres ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo? Entonces, si eso es lo que tú quieres, toma tu propia cruz cada día y sigue fielmente a Cristo todos los días, y así serás una pertenencia gloriosa del Señor Jesucristo. Y también serás verdadero discípulo de Cristo. Y Él te acompañará todos los días de tu vida terrenal. Y cuando venga por ti, te llevará a estar en el cielo con Él por toda la eternidad. Amén. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos, por esta enseñanza de este día. Que su Espíritu Santo toque nuestros corazones. Amén. Vamos a cantar el himno número 142, Más como Cristo. Pido a la congregación se ponga de pie.
Más como Cristo, siempre anhelo ser, más su vida, fiel a mi deber, más en sombra y amor en su verdad, más consagrado tu santa voluntad, todo mi ser lo entrego a ti, Señor, toda mi ser es tuyo, Salvador, dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Más como Cristo, esta es mi oración. Más gracia y fuerza, más resignación, más doble esfuerzo, tu reino en proclamar, más pecadores al Salvador llevar. Todo mi ser lo entrego a ti, Señor, todo mi ser es tuyo, Salvador, dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Más como Cristo, quiero aquí andar, más de su amor a los demás mostrar, más anhelado por mi Señor vivir, más como Cristo, leal hasta el morir. Toda mi ser lo entrego a ti, Señor, toda mi ser es tuyo, Salvador, dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Nuestro buen Padre Celestial, le damos gracias porque usted nos ha bendecido, dándonos la oportunidad de estar en su casa, como hermanos en Cristo, adorándolo, alabándolo, orándole a usted, leyendo su palabra, oyendo su palabra. Le damos gracias porque nos da la oportunidad de encontrarnos como hermanos en Cristo y saludarnos y darnos bendiciones, edificarnos mutuamente, Señor. Señor, muchas gracias por nuestro Maestro y Señor Jesús, que llevó para ejemplo nuestro su propia cruz cada día,
sufrió en forma horrible. Y la mayor expresión de llevar su cruz fue morir en una cruz, como un delincuente, como un malhechor. Oh, bendito Padre Celestial, que el bendito Espíritu Santo del Padre y del Hijo que mora en nosotros nos persuada de esto, que si queremos ser propiedad de Cristo, si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, que Él los lleve a estar en el cielo para vivir eternamente con ellos allá, debemos cada día tomar nuestra propia cruz, pasar padecimientos y sufrimientos, y sin la voluntad suya, hasta morir literalmente por su causa y por su nombre. Esto no lo podemos sin el Espíritu Santo en nosotros. Bendito Espíritu Santo del Padre y del Hijo que mora en nosotros, denos la fuerza, denos fortalezca nuestras voluntades para tomar cada día nuestra propia cruz y así seguir a Cristo, aun cuando esto tenga que implicar la muerte literal por el nombre del Señor Jesús. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. 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 Vamos a cantar nuestro coro lema. Te amo, Jehová, fortalézame. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y mi Dios mío, fortaleza mía y me confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en que confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Y porque tu nombre eres digno, será alabado por la eternidad. Y porque tu nombre eres digno, será alabado por la eternidad. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía y me confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía y me confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Digno de tu nombre eres digno, que será alabado por la eternidad. Digno de tu nombre eres digno, que será alabado por la eternidad. Y la iglesia del Dios viviente, ¿qué dice? Amén. ¿Qué más? Gloria a quién? A Dios. ¿Por qué tiempo? Por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Amén. Amén. Queremos agradecer a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que han estado con nosotros en este culto y a la vez invitarles para el día miércoles a las 7 de la noche el culto de estudio bíblico por la misma red social de Facebook y el día domingo a las 10:50 el culto devocional. Dios le bendiga.